capítulo 8 del libro de los Hechos. Y como al igual que en el capítulo 2, cuando tuvimos que echarnos un clavado un poquito acerca de la historia de las fiestas solemnes, un poquito acerca de la importancia de las fiestas que tenían en cada una, en el pueblo de Israel, cada una de estas 7 fiestas solemnes, cuando lees el capítulo 8, tienes que irremediablemente hacer un recuento de la historia de los samaritanos. ¿Quiénes son? ¿De dónde surgen? ¿Por qué andan peleados, verdad? Porque tú ves varios pasajes de la Biblia que están más peleados que los del América contra los del Cruz Azul, y dices, bueno, pues ¿de dónde surge tanta enemistad, verdad? Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de la historia en general en Israel. Yo sé que ustedes son eruditos en Antiguo Testamento. ¿Quién soy yo para enseñarles a ustedes que son unos grandes conocedores de la palabra de Dios? Pero para aquellos que no tienen tanto conocimiento, ahí les va un resumen del Antiguo Testamento en 3 minutos, Génesis, Dios crea todo lo que existe, aparecen personajes como Adán, como Eva, como Noé, pero aparece un personaje en el capítulo 12 del libro de Génesis que se llama Abraham. Te estoy hablando del año 2000 antes de Cristo. 2000 antes de Cristo, la etapa de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí Dios forma un pueblo, elige a Abraham para hacer una gran nación, y es más o menos por ahí del año 2000 antes de Cristo. Ese pueblo crece, uno de los hijos se llamaba José, uno de los hijos de Jacob, recuerdas la historia, ¿verdad? Tenía unos hermanos que eran tremendos, más tremendos que Adrián Arrubarena, y lo venden a una caravana de madianitas, termina en Egipto. ¿Recuerdas la historia? Todo esto está en Génesis. ¿Recuerdas la historia? Finalmente José, en mi tiempo de devocional estoy leyendo la vida de José, se convierte en el segundo a bordo de Egipto, y gracias a José, obviamente gracias a Dios, pero gracias a la influencia de José, el pueblo de Israel puede permanecer vivo. Esta familia de Jacob y todos sus 12 hijos y sus hijas y sus esposos y los nietos de Jacob, estas 70 personas, alrededor de 70 personas, pueden seguir con vida gracias a la vida de José en Egipto. Y así termina Génesis, más o menos año 2000 antes de Cristo. Estamos redondeando cifras, no quiero que seas erudito en años exactos, pero sí en periodos, en épocas. Después pasa el tiempo y pasan 400 años en donde los faraones se olvidan de lo que había hecho José a favor de Egipto y los esclavizan, porque el pueblo hebreo empieza a crecer en la tierra de Gosén, y tienen que castigarlos porque Faraón tiene miedo de que, siendo un pueblo tan numeroso, tan grande, les den la vuelta a la tortilla y ahora conquisten los hebreos a los egipcios. Entonces aparece un personaje llamado 1600 antes de Cristo. ¿Quién es el que los liberta de Egipto? ¿Quién? Moisés. Exacto, Moisés. Año 1600, 1500, los libera de Egipto. La Pascua, ¿verdad? Este cordero que sacrifican y ponen la sangre, pasan las plagas de Egipto, la última plaga, la de los primogénitos. Tú conoces la historia en el libro del Éxodo. Y salen de Egipto. No entran a la tierra prometida, ¿recuerdas? No entran a la tierra prometida hasta que aparece un personaje sucesor de Moisés que se llama Josué. Exacto. A veces que voy a Mari Carmen clase. Josué, exacto, Josué, muy bien, Mari Carmen, muy bien todos. Josué, más o menos año 1400, 1300 antes de Cristo. Josué derrota a todos los reyes cananeos y los introduce a la tierra prometida, Después de eso hay un periodo por ahí del año 1200 más o menos, donde muere Josué y ya están en la tierra prometida, un periodo que se llama el periodo de los jueces, donde hay personajes como Jefté, Sansón, Débora, varios personajes ahí que surgen como un poco líderes en el pueblo de Israel, pero no había todavía rey en Israel y cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Y hay mucha influencia pagana ahí en la época de los jueces. Te estoy hablando más o menos del año 1300 al 1200, 1100 antes de Cristo, hasta que aparece el primer rey en Israel. ¿Quién fue el primer rey en Israel? Año 1100 menos. Saúl, exacto. Saúl, primer rey en Israel. Samuel lo unge como rey. Después que muere Saúl, ¿quién es el segundo rey en Israel?
David. David. Exacto, David, el gran rey David. ¿Quién es el tercer rey en Israel? Salomón. Salomón. El famoso periodo de la monarquía unida alrededor del año 1000 antes de Cristo. La monarquía unida 1000 antes de Cristo. Saúl, David y Salomón. Después de esto, después de estos tres grandes reyes, que esta es la época dorada de la historia en Israel, la época de la monarquía unida, así se le conoce en la historia. Después de esta época dorada de la monarquía unida, Salomón tiene un hijo llamado Roboam. Recuerdan que Salomón tenía así, tenía riquezas espectaculares, ¿verdad? Tenía muchas posesiones. Se describen en los libros de crónicas, ¿verdad? Y de reyes, cómo vivía Salomón y cómo vivía el cuerpo de ministros de Salomón. Y uno dice, ¿qué onda? O sea, estos cuates comían en serio y comían mucho y comían en platos de oro y todo. Bueno, el chiste es cuando muere Salomón, uno de sus hijos, Roboam, pues está acostumbrado a la riqueza de Salomón y le pregunta a sus consejeros, oigan, porque el pueblo ya estaba, le costaba mucho, les costaba mucho al pueblo sostener toda la corte de Salomón y el pueblo se quejaba de los impuestos tan altos para mantener el reino. Y Roboam le llega esta queja del pueblo y le pregunta a los ancianos, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Y los ancianos le dicen a Roboam, ¿sabes qué? Sí, sí salía muy caro el reino de tu papá. Escucha al pueblo y bájale los impuestos y tú no vivas con tanto lujo. Y Roboam también le pregunta a sus amigos jóvenes, ¿sí recuerdan esa historia? Le pregunta a sus cuates con los que se iba a comer, le pregunta a los cuates con los que se iba al antro. Pues, ¿qué crees que le iban a decir los amigos con los que se iba al antro de Roboam? Pues sígueles cobrando. Entonces le sigue cobrando y se divide el reino. Se divide el reino. En el reino del sur nada más se quedan literalmente 2 tribus en el sur, ¿verdad? Al mando de Roboam, y en el norte 10 tribus se independizan con Jeroboam. Entonces, anoten esta fecha, que es una fecha importante, año 930 antes de Cristo. Se rompe la monarquía, 930, se rompe la monarquía en Israel y se divide en 2. El reino del norte, que estaba en el norte, y el reino del sur, que estaba en el sur. Qué inteligentes son, exactamente, ¿no? Entonces, el reino del norte, ¿cómo se conoce el reino del norte? Se conoce como Israel, se conoce como Efraín, así se le llama al reino del norte. Cuando tú lees algunos pasajes de esa época en Reyes o Crónicas, o de los profetas que profetizaron después del año 930 antes de Cristo, si tú ves que el profeta Isaías dice, y tú, Efraín, que no sé qué, pues no se está refiriendo a un cuate que se llame Efraín, se está refiriendo al reino del norte. ¿Estamos de acuerdo? Y tú, Israel, que no sé qué, se está refiriendo al reino del norte. Y el reino del sur, se quedó con nombres como Judá, por ejemplo, Judá. Y tú, Judá, que no sé qué, pues no se está refiriendo a Judá, el hijo de Jacob del año 2000. No. Se está refiriendo al reino del sur. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo que esto es importante? Bueno, porque si hiciste tu tarea, te vas a dar cuenta que aquí están, déjenme fijar mi página. Está el reino del norte, en la parte norte está el reino del sur, y te vas a dar cuenta que Reyes y Crónicas hablan acerca de los reyes del norte y de los reyes del sur. Has leído esto, ¿verdad? Y reinó Jeroboam e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y se desvió su corazón ante las imágenes de acera. Es típica lectura como de los libros de Reyes y Crónicas. Ok, en los reyes del norte, todos fueron malos, todos. No hay ningún rey del norte que se diga que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, ninguno. En el sur hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Hubo reyes buenos y hubo reyes malos, más o menos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque te pedí de tarea que investigaras quién fue uno de los que estableció en el reino del norte a Samaria como capital. Si hiciste tu tarea, leíste que había un rey que se llamaba Omri, un rey que se llamaba Omri, que vio el monte de Semer y se lo compró por no sé cuántas piezas de plata a una persona y estableció a una ciudad llamada Samaria. Él fundó la ciudad llamada Samaria y estaba en el norte. Te dije hace ratito que todos los reyes del norte
eran terribles. Ninguno se describe que amó a Dios, ninguno. Levantaron becerros de oro en las ciudades de Dan y de Betel, adoraban a las imágenes de Aserá, vivían en inmoralidad sexual, en idolatría. Todos los reyes del norte realmente no daban una. En los del sur iban ahí medio, uno bueno, dos malos, luego otros dos buenos, uno malo. Así se fueron los reyes del sur. Te estoy platicando la historia así, en 5 minutos. Y su hijo, Acab, estableció Samaria como el reino del norte. Como capital del reino del norte. Y se casó con una gran mujer, con un gran corazón, preciosa mujer de Dios. No es cierto, estoy siendo sarcástico. Una terrible mujer llamada Jezabel. Una terrible mujer llamada Jezabel que desvió su corazón, que era ambiciosa, que es más, no tuvo el corazón para mandar matar. ¿Recuerdas la famosa historia de la viña de Nabot? ¿Te acuerdas? Que había un cuate que tenía una viña ahí en el norte del país y le inventó falsos. Terrible Jezabel, lo mataron, nada más por el puro gusto de quitarle su terreno. O sea, Jezabel era la preencarnación de Judas, ¿no? Entonces, nada, no es cierto. Bueno, era mala como la carne de puerco. Y Acab se casó con ella. Entonces, Acab y Jezabel realmente en la mente de un judío, pues no representaba realmente más que la maldad en el reino del norte, sinceramente. Samaria se convirtió en los reinados de Omri y de Acab y Jezabel, pues como la representación de todo aquello que no agradaba a Dios. Y había un profeta del sur llamado Elías, que tuvo pleito con Acab y con Jezabel, que tenían broncas, o sea, que denunciaba lo que hacían ellos. Entonces, esta historia de enemistad es una historia bastante fuerte. Ahora, ¿por qué te estoy platicando de toda esta historia? Porque tú y yo no podemos entender el capítulo 8 de Hechos cuando el Espíritu Santo cae sobre los samaritanos si no entiendes toda esta historia. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que entender por qué había tanta enemistad, tienes que entender por qué estaban divididos en el sur y en el norte, tienes que entender por qué para un judío del sur decir un samaritano, inmediatamente venía a su mente pues las historias de Elías y de Acab y de Jezabel y de idolatría y de pisotear a los pobres para quitarles sus terrenos a la mala. O sea, todo eso venía a la mente de un personaje del sur cuando hablabas del reino del norte. Ahora, déjame poner la pizarra porque estas son también dos fechas que sí necesito que tú memorices. Bueno, ya dijimos que en el 930 se divide el reino. Voy a hacer un mapa de Israel precioso. Es un mapa completamente avalado por la NASA porque yo tengo maestría en mapas hechos a mano. Y, ay, qué menso soy, pero ahí les va. Voy a dividir. Este es el reino del norte. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Todos ven mi pantalla? ¿Sí? Eso. Y este es el reino del sur. Ya dijimos que se dividieron en el año. ¿Qué año dijimos? 930, bro. Eso, Isaac. Qué bueno verte, amigazo. Qué bueno verte con corazón nuevo, amigo. Te mandamos un abrazo bien grande. Ahorita nos platicas cómo te vas sintiendo, amigo. 930 antes de Cristo. Ahora, es el reino del norte, o Israel, o Efraín, como le quieras llamar, y este es el reino del sur, o Judá, como le quieras decir. Ok, sigue la historia y como en el reino del norte no hubo un cambio de corazón, como no hubo un arrepentimiento, como no hubo que se volvieran a Dios. Y mira que hubo grandes profetas al reino del norte, grandes profetas profetizaron en el reino del norte para que se volvieran a Dios. Por cierto, siempre que abundan los profetas es porque están llamando al arrepentimiento. No es como un halago que haya tantos profetas, porque en la época en donde abundaron los profetas fue porque estaban tan lejos de Dios que necesitaban profetas que les estuvieran recordando cada rato y ni así entendieron. Pero bueno. En el reino del norte, les voy a decir algo que sucedió. Lo que sucedió en el reino del norte es que en el año 722 antes de Cristo, llegan los
asirios. Ay, qué fea. Estoy anotando con el dedito, ¿eh? No crean que mi letra es tan mala, pero es que no tengo pencil o esas cosas. Llega el año 722 y los asirios conquistan el reino del norte y cae el reino del norte en el año 722. Ahora, déjenme decirles qué fue lo que pasó en esta conquista del reino del norte. Si ustedes leyeron, y espero que hayan leído Esdras capítulo 4, ¿sí leyeron? ¿Sí leyeron Esdras capítulo 4? Recuerdan que pasa el tiempo, te vamos a hablar un poquito de eso, pasa el tiempo y los del sur ya regresan a reconstruir el templo y todo, y los de Samaria los quieren ayudar, pero ahí hay un dato curioso que dicen, nosotros, oh rey, Ciro, nosotros les hemos ayudado a ellos desde que el rey fulano nos trajo para acá. Fíjense, pongan atención aquí al mapita, pongan atención aquí al mapita. Cuando el reino del norte cae, ¿sabes qué hacen los asirios? Mandan gente de Asiria, de Babilonia, de Persia, de todos lados, mandan gente a que habite estas ciudades. Y de ahí surgen los samaritanos modernos, los samaritanos del tiempo de Jesús. Aquí está una carita de un samaritano moderno de tiempos de Jesús. Era una mezcolanza de ideas. No solamente ya la idolatría que tenían Acab y Jezabel, no solamente esa idolatría que ya venía desde el año 850 más o menos, sino que 100 años después, cuando llegan los asirios y los conquistan, se hace una mezcolanza también con ideas asirias. Llegan asirios, babilonios, medos persas a conquistar, a poblar el reino del norte. Es algo terrible. Ahora, el reino del sur, ahí les va otro dato importante. El reino del sur, ¿cuándo cayó el reino del sur? El reino del sur cayó en el año, ya la caída definitiva, 586 antes de Cristo. Estuvo sitiada desde el año 605, pero aprendas este nombre, esta fecha, 586 antes de Cristo, por nuestros amigos los babilonios. Los babilonios conquistaron el reino del sur en el 586, pero a diferencia de los asirios, ¿saben qué hicieron los babilonios cuando conquistaron y destruyeron el templo de Jerusalén? ¿Saben qué hicieron? Se llevaron, vean el mapita, vean mi super mapita, véanlo. Se llevaron a Babilonia a los mejores que pudieron encontrar. Se llevaron a Daniel y a sus amigos a Babilonia, se llevaron a Ezequiel a Babilonia, se llevaron, bueno, Ezequiel estuvo en todos lados, pero ¿sí me explico? Se llevaron a los judíos al exilio y algunos judíos permanecieron aquí en el sur y plantaron viñas y permanecieron aquí. No hubo esta mezcolanza de razas y de ideologías que sí hubo en el reino del norte con los samaritanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Los samaritanos de por sí ya con Acab y Jezabel andaban medio chuecos. Luego llegan los asirios, los conquistan y se hace un desbarajuste ahí y todo. Eso no pasó en el sur. En el sur fueron y 70 años después, como Jeremías lo dijo, regresaron a reconstruir el templo, el muro, en épocas de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, hasta aquí. Entonces, fíjense nada más la diferencia que hay durante tantos siglos. Y por eso hay esta diferencia entre judíos y samaritanos. Por eso hay esta diferencia entre los del norte y los del sur. Por eso, cuando regresa Esdras y Nehemías y Zorobabel, y los del norte les dicen, les ayudamos a reconstruir, dice Esdras, no, gracias, así estamos bien, la verdad es que, pues, perdón, no es mala onda, pero ustedes, pues, a lo mejor van a poner aquí un ídolo de Aserá y nosotros no le hacemos a eso, ¿no? Imagínate, voy a hacer una comparación muy tonta, y discúlpenme la comparación, pero imagínense que vamos a construir un templo y de repente llega alguien de otra fe, ¿no? Que respetamos y amamos, pero no compartimos. Y llega alguien ¿cuánto necesitas, Pastor Gary, por construir tu templo? A ver, ¿cuánto? Yo te lo doy, nada más vamos a poner aquí unas imágenes muy bonitas, y aquí vamos a poner una estatua de Zeus, y aquí vamos a poner uno aquí, y aquí vamos a vender figuritas de no sé quién. ¿Cómo crees? Gracias, no me ayudes, compadre, yo estoy bien, yo puedo reconstruir solito mi templo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si
la comparación burda vale para algo, pero eso fue lo que sucedió en tiempos de Esdras y de Nehemías. Uno podría pensar, qué mala onda Esdras y Nehemías, ¿por qué? ¿Por qué no permitieron que los del norte les ayudaran? Los samaritanos, qué mala onda. No, hombre, los samaritanos venían de la herencia de Esdras, de Nehemías, venían de esta mezcolanza de ideas. Entonces, por favor, entiende que era un poco este celo que tenía la gente del sur por conservar la adoración al Señor de una manera lo más pura posible, ¿ok? Entonces, hasta aquí, alguna pregunta, hasta aquí algún comentario, hasta aquí alguna corrección, Raulito, Isaac, mi querido Isaac, alguna corrección, alguna, Adrián, alguna aportación hasta aquí. ¿Vamos bien hasta aquí? Una pregunta, perdón, Chucho. Sí, es que sí. también mencionaba al rey Asuero, pero lo dice que se llamaba Asuero, creo que no me acuerdo en un idioma, y en otro idioma no era Asuero. Entonces ahí yo tengo una duda. Él también estuvo involucrado, ¿no? En el regreso. En Samaria. Sí, en el regreso. Fíjate que cuando terminan el tiempo de los babilonios, quienes suben al poder son los medos persas con Ciro. Entonces, lo que sucede aquí, mi querido Adrián, es que no son los babilonios los que permiten el regreso de los judíos en el reino del sur, sino son los medos persas. Los medos persas, en el sur, particularmente en el sur. El decreto lo hace Ciro, si no mal recuerdo, para que regresen al sur. Y lo que tú leíste de Esdras, ¿esa es tu pregunta? Sí, es que yo me seguí un poquito ahí en Esdras, porque de hecho yo pues, como que tomé en un principio, o sea, esto de que no tanto de que porque ellos querían imponer a sus ídolos, sino yo me quedé como, ok, o sea, los judíos a lo mejor sintieron cierto celo también del Señor y ellos lo querían hacer, pero ahorita me volvió a quedar clarísimo del por qué, ¿no? O sea, por los ídolos. Pero abajo decía, respecto al rey Asuero, Ajá. Ay, se me salió. Ahí te va, déjame leer rapidísimo el capítulo, los primeros versículos. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, reino del sur, venidos de la cautividad, edificaban el templo de Jehová. Estoy leyendo Esdras 4. Sí. Vinieron a Zorobabel, el líder del retorno, y a los jefes de casas paternas le dijeron, edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Ya checaron? Esdras capítulo 4, versículos 1 al 2. Es decir, los samaritanos, como se los puse en el mapita, en el mapita, eran mezcla de que, a diferencia del sur, cuando llega a Siria y los conquista, se hace una mezcolanza. Entonces aquí dice que Esar-Ardón, el rey de Asiria, hacía unos fácil 70 años, 80 años o casi hasta 100 años, cuando cayó el reino del norte en el año 722, los mandaron para allá. ¿Sí me explico? Y ya después, abajito sí dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solitos la vamos a edificar a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Sí me explico? Entonces, aquí mencionan a Ciro, porque Ciro ya no dominaban, el orden de los dominios mundiales, mi querido Adrián, ahí te va. Primero fueron los asirios, que conquistaron el reino del norte en el 722, pero los asirios no pudieron doblegar al reino del sur porque hubo reyes buenos que buscaron a Dios. Asirios. Después, siguiente reino mundial, babilonios, los babilonios. Los babilonios, el pueblo del sur se desvió, los últimos reyes se desviaron su corazón a Dios, y los babilonios sí pudieron conquistar el reino del sur, pero no mandaron babilonios al reino del sur. ¿Qué hicieron? Se llevaron gente del reino del sur, a Daniel y a sus amigos y a los mejores se los llevaron a Babilonia para que les ayudaran a gobernar y dieron testimonio en Babilonia, cosa que es de otro costal, pero eso es un tema interesante. Después ya fueron los asirios, ya fueron los babilonios. ¿Quién derrotó a los babilonios? Los medos persas. Los medos persas
ellos fueron los que les permitieron a los del sur regresar a su tierra a edificar el templo. ¿Sí me estoy dando a entender un poquito? Ahora, los asirios y los americanos, ¿desde cuándo estaban ahí? Desde que el rey Esarhadón los mandó, el rey asirio, asirio desde acá, los mandó a poblar el norte de Israel. No sé si contesté tu duda, mi querido Adrián. No, sí, pastor, perfecto, sí, muchas gracias, Chucho. Gracias. Y espero no haber confundido a los demás, perdón. No, muy buena pregunta, mi querido amigo. Gracias. Jael, alguien más tenía las manos levantadas, perdón, se las bajé sin querer, le puse bajar todas las manos. Dile Jael, que... quien va a hacer una pregunta es mi hermana Elizabeth. Sí. Hola, buenos días, Chucho. Una pregunta. Sí. ¿Nehemías a qué reino pertenecía? ¿Al norte o al sur? Nehemías. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿Nehemías nació dentro del cautiverio de Babilonia? ¿Por qué esa pregunta? Porque era muy joven cuando reconstruyó las murallas de Jerusalén. Sí. Y más o menos corresponde al tiempo que tú estás hablando. Gracias. Es correcto. No, ¿de qué? Sinceramente, no sé en dónde nace Nehemías, tendría que investigarlo, perdóname, Elizabeth, no sé dónde nace, no sé si nació en Jerusalén y fue parte de la gente que sirvió en el tiempo de Ciro el Persa, o no sé si nació ya en Persia como parte también de los deportados de las siguientes generaciones. Sinceramente, no sé. ¿Cuál era tu segunda pregunta? No, es precisamente esa de dónde pertenecía Nehemías, porque cuando reconstruyó las murallas del templo corresponde a la época que estabas hablando. Entonces, pues, queda de tarea. Yo es algo que siempre he tenido esa duda y por eso la pregunto ahorita. Claro, yo creo que si es del norte o es del sur. No, pero bueno. Es que con él ya no aplica esta pregunta, Miquel, Elisa, te voy a decir por qué. Porque él ya creo yo que lo más seguro es que haya nacido en el cautiverio. Imagínate, el norte fue desde el año 722. ¿Cuándo cayó en el norte? 722. ¿Cuándo se dividieron? 930. 930 se dividieron. Entonces, imagínate, ¿no? 722 cae el reino del norte, 586 cae el reino del sur, y Nehemías es más o menos alrededor del año 400 y cacho, 450 más o menos, 460 antes de Cristo. Lo más probable es que Nehemías haya nacido en Persia. No, ahora, no es que haya sido como el reino del norte o el reino del sur, no, sino que más bien seguramente era del linaje de aquellos que fueron deportados del reino del sur hacia primero Babilonia, Babilonia y después Ciro el Persa. Muy buena pregunta, nos la llevamos de tarea. Carmen Alcántara. Muchas gracias. No, ¿de qué, Elizabeth? Muy buena pregunta. Carmen y después Esther. Sí, pastor, bueno, referente a lo de Nehemías, aquí en su libro comenta que él era el copero de Artajerjes. Sí. De ahí es a donde, no hay otra información extra. Totalmente. Y es en el año 458 antes de Cristo. Sí. Y es cuando tiene la inquietud que le avisan de la destrucción del templo y solicita a Artajerjes el permiso para ir a construir el templo. Totalmente. El cual le da permiso y le da material y le abre el camino para ir a Israel. Y todo. Gracias, Carmen. Sí. La historia de Nehemías la sabemos que era copero del rey Ciro, sabemos que y que mucho de su vida vivió en Jerusalén. ¿Dónde nació? Sinceramente, no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia, como bien dices, Carmen. No lo dice la Biblia. Habría que revisar algún comentario bíblico, algún estudio particular de Nehemías. Sí, su posición era secular completamente. Por cierto, era secular, a diferencia de Esdras, que él sí era sacerdote. Nehemías era copero, era un funcionario persa, judío, que le duele la situación de Jerusalén completamente destruida por la conquista de los babilonios, ¿verdad? Entonces, el nuevo régimen ahora con los medos persas, con los persas, Ciro le permite regresar a su tierra a reconstruir. ¿Dónde nació? Sinceramente no lo sé.
sí, toda su labor. Te relata la Biblia que tiene una posición privilegiada en Persia y deja esa posición privilegiada en Persia de mano derecha, literalmente como de Ciro, y para regresar un muy buen tiempo a reconstruir las murallas de Jerusalén. Gracias. Esther, te escuchamos. Bueno, no es como una duda como tal, sino que quiero como ver si sí entendí como lo que creo que entendí. Perdón si parece de que es súper obvio, es que quiero como entenderlo bien. Bueno, lo que entendí es de que ya cuando se separaron, bueno, ya después de todo eso, Ajá. el reino del sur necesitaba pues recuperarse, ¿no? Bueno, reconstruir. Es correcto. Y cuando los del Reino del Norte, ay, tienen todos los nombres, pero no los encuentro, quieren tratar de ayudarlos para reconstruir, ellos no los dejan porque simplemente, pues, saben como sus intenciones detrás y que saben que ellos solo querían como imponer otras cosas que ellos no tenían, como, bueno, o sea, con que no creen que está bien. Un poco, exacto, Esther. Muy probablemente, muy buen comentario. Acuérdense que estamos nada más estamos como haciendo un recuento del por qué en el Nuevo Testamento hay esta separación de judíos y samaritanos. Tú abres el Nuevo Testamento y el apóstol Juan te dice, y los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Entonces, ¿pero por qué, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia? Entonces, bien, Esther, bien, muy buen tu comentario. No es ningún comentario que no venga al caso, viene mucho al caso. No sabemos cuál es la razón por la cual Esdras y Nehemías, particularmente Esdras, no permitió que les ayudaran a la reconstrucción de Jerusalén. Lo más probable es eso, que sabían que ya eran una nación mezclada, un poquito los del norte, que ya habían adquirido algunas costumbres, es más, desde tiempos, ¿verdad?, de Acab y Jezabel, y es más, desde Jeroboam en el año 900, habían puesto 2 becerros de oro en el norte y todo. Entonces yo creo que hay como cierta precaución en el sur, como decir, perdón, y no es que no hubiera pasado en el sur, ojo, yo les dije, en el norte todos fueron malos, todos. En el sur también hubo reyes que levantaron imágenes de acera y levantaron también altares idolátricos. No estoy diciendo que el sur era perfecto, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en el sur intentaron en la medida de lo posible mantenerse puros, y también que las conquistas del reino del norte y del reino del sur fueron diferentes, o al menos están narradas de manera diferente en las páginas del Antiguo Testamento. Mientras que cuando la Biblia te narra la conquista del norte en el 722 por los asirios, te narra un sincretismo religioso, te narra que mandaron gente ahí a vivir de todas partes, de Babilonia, de Asiria, todo. En el reino del sur, cuando te narra el reino del sur, te narra como si hubieran solamente ido, algunos se quedaron, algunos fueron a Babilonia, y después de 70 años regresaron a Jerusalén a reconstruir y todo esto. Entonces, al menos el Antiguo Testamento lo que presenta es un proceso histórico diferente entre el norte y el sur. Ahora, insisto, ¿por qué te estoy platicando todo esto? Porque es importante para ver qué sucede con la gente del norte y del sur, esta enemistad. Voy a volver a poner la pizarra y ahora voy a hacer mi mapita, un precioso mapa que les comento que yo, como les mencionaba, yo tengo un doctorado en mapas extraordinarios. Otra vez, esto es el pueblo estoy dibujando así, aquí está el mar, miren, aquí están las olitas del mar Mediterráneo, ¿verdad? Aquí está Israel en tiempos de Jesús, y en tiempos de Jesús estaba dividido en 3 secciones. Una se llamaba, Da Vinci era un niño exacto, mira nomás, qué belleza, mi querido Arturo, Galilea, no es Galilea Montijo, es nada más el nombre de la región norte, después la región central, que era la región de Samaria, así estaba dividido en tiempos de Jesús, en tiempos de Jesús, ya después de que todo esto pasó. Y en el sur estaba la región de Judea. ¿Me siguen? Sí. Ok, aquí estaba Jerusalén, aquí estaba Jerusalén, aquí está el templo de Jerusalén, muy bonito.
Acá estaba en Samaria, tenían un monte, aquí tenían un montecito en el cual adoraban. Ahí nosotros, ¿te acuerdas Juan capítulo 4, la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que tenemos que adorar acá en Jerusalén. Checa por favor todo este sincretismo que se había generado en la región norte. Aquí está el mar de Galilea. Miren, aquí hay mar, aquí hay una barquita, una agüita. Me siento como Bob Ross. ¿Quiénes alguna vez vieron a Bob Ross pintar? Sí, ¿verdad? Ya. Los que ya son más para allá que para nada, no es cierto, nada, perdón, hermanos, no es cierto, son jovencitos, son jóvenes. Yo también vi a Bob Ross pintar y así, ¿no? Miren, aquí tienen un conejito feliz. Este es el mar de Galilea. Aquí está el río Jordán. Ok. Chequen la edad nos delata, exactamente, Maureen. La edad nos delata. Chequen lo que hacían la gente que viajaba. Déjenme les platico una historia. Ahí les va para que chequen cómo andaban de enojados los samaritanos con los judíos. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Sí, es el capítulo 9. Sí, es Lucas 9, mis queridísimos hermanos, o me estoy equivocando. El capítulo 51, 55. Versículo 5. Gracias. ¿Quién me ayudó? ¿Quién me ayudó? Carmen. Gracias, Carmen, gracias. Ahí les va, les voy a leer la historia. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesús, Lucas 9. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Fíjense, ahí les va, les voy a escribir lo que pasó. ¿Saben cuál era el cuartel central de Jesús? El cuartel central de Jesús era Capernaum. ¿Sí sabían eso? Era Capernaum, aquí a las orillas del mar de Galilea, de donde era Pedro y varios de sus amigos. Aquí está, acá, ¿ok? Ahí está Capernaum, es esa C que está hasta arriba, ¿ok? Dice que llegó el momento en el que ya él iba a ir a Judea, a Jerusalén, a ser crucificado ahí. Entonces va a emprender el viaje y manda a 2 de sus mensajeros. Entran a una aldea de los samaritanos, porque el viaje de Galilea hasta Judea se toma varios días, ¿no? No había como que agarraras un avión, no había aviones, tenías que caminar o andar en burro o como fuera, y iban a llegar a Judea. Entonces envía mensajeros delante de él, los cuales entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, los samaritanos dijeron, este cuate tiene cara de judío, tiene costumbres de judíos, ¿qué crees? Aquí no hay lugar para ti, mano. Aquí no hay lugar para ti. Si quieres, pues cáele por acá, cruza el río. Muchos judíos hacían esto. Cruzaban el río, aquí, iban a esta región que se llamaba Decápolis. Y fíjense qué chistoso. Los gentiles que vivían en Decápolis es 10 ciudades, eran ciudades griegas. Los gentiles de Decápolis trataban mejor a los judíos que los samaritanos. Entonces, fíjense, muchos galileos lo que hacían era, o judíos o lo que sea, cuando viajaban del norte al sur, del sur al norte, cruzaban el río Jordán para ir a Decápolis y luego después, al siguiente día, se regresaban para llegar a Jerusalén. Es un mapa horroroso, pero bueno, es un poquito lo que sé. Viendo esto, sus discípulos, versículo 54, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ay. Se acordaron, Jacobo y Juan dijeron, este pleito aquí se acaba, vamos a hacerle como cuando Acab y Jezabel en Samaria se enfrentaron a Elías y vamos a orar, ¿cómo ves? Y que caiga fuego del cielo y los consuman. Entonces, volviéndose Jesús los reprendió, les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Qué impresionante. Ahora, ¿por qué te estoy platicando todo esto? Porque ahora sí vamos al capítulo 8. Vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos, porque te narra que tras la persecución de Esteban sucede algo inesperado. Bueno, no inesperado. Hay una persecución. Hay una persecución de los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús son esparcidos, dice la Biblia, a excepción de los apóstoles. Los apóstoles son los únicos que se quedan allá. Y empiezan ellos estoy todavía en el capítulo 7, luego voy a llegar al capítulo 8. Ahí vamos, capítulo 8. La llegada del Espíritu Santo a los samaritanos. A causa del martirio de Esteban, son perseguidos, son dispersados. Por ahí hay un chiste de seminarios que dice,
Si tú no haces Hechos 1:8, te va a ocurrir Hechos 8:1. ¿Qué significa esto? Que el mandato de Jesús es, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y hasta este momento realmente todo había acontecido alrededor de Jerusalén y sus alrededores. El testimonio y el martirio de Esteban había sido ahí. No se habían atrevido a ir a los samaritanos, no se habían atrevido a ir a los gentiles. Entonces por ahí dicen que cuando no te atreves a ir, que cuando no te atreves a hacer Hechos 1:8, Dios va a mandar Hechos 8:1. ¿Qué significa eso? Que a veces la persecución o la dificultad nos ayuda a compartir la fe con los demás. A veces cuando no compartimos nuestra fe con otros, Dios va a permitir circunstancias para llevarnos un poco a obligarnos a compartir la fe con otros. Entonces pasa esto, cuando Esteban muere, hay una persecución de la iglesia cristiana y todo el mundo sale de Jerusalén así, vámonos. ¿Por qué? Porque matan al primer mártir cristiano y toda la iglesia se esparce, a excepción de los apóstoles. Y hay un personaje que no es muy mencionado en la Biblia, pero creo que es un héroe de la fe, un héroe extraordinario, y es Felipe, el evangelista. Felipe es la primera persona en la Biblia, que se atreve a predicar a las personas que no son como él. Felipe lleva el evangelio a Samaria. Felipe lleva el evangelio al eunuco etíope. Felipe entiende que el evangelio es para todos y empieza a salirse del área de Jerusalén y de Judea. Ya platicamos un poquito acerca de Samaria. Ay, miren, aquí tenía yo un mapa, qué burro, en vez de estar haciendo yo el ridículo, aquí tenía yo un mapa, ¿verdad? Samaria, la historia un poquito de Samaria, su fundación, establecida como capital del Reino del Norte, cuando cae a manos de Asiria, los asirios poblaron el Reino del Norte, mezcla racial, cultural, religiosa. Zorobabel se niega a recibir su ayuda para construir el templo en la parte sur, y establece su propio templo en el monte Gerizim, ¿no? Juan capítulo 4. Entonces, hay una enemistad. A ver, échenle cuentas. Desde el año 850 que se funda Samaria, hasta el año, más o menos estamos aquí hablando alrededor de los años 40 después de Cristo. ¿Cuántos? Casi 900 años de enemistad, casi un milenio de años de enemistad entre estas dos razas, por decirlo, o entre estas dos regiones incluso. Entonces, ¿notaste, por favor, que cuando van Felipe y predica a los samaritanos sucede algo? No reciben al Espíritu Santo. ¿Leíste eso? ¿Recuerdas? No reciben al Espíritu Santo. Pregunta, ¿quiénes tienen que ir a ponerle las manos para que reciban al Espíritu Santo? ¿Quiénes? Pedro y Juan. Los apóstoles. Pedro y Juan. Pedro y Juan. ¿Quiénes fueron los que le dijeron a Jesús? Jesús, ¿quieres que oremos que caiga fuego del cielo y que mate a todos estos cochinos samaritanos? ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. Sus apóstoles. Ellos. Los apóstoles. Los hijos del trueno. Pregunta. Jacobo y Juan. Pregunta, ¿fue la conversión de los samaritanos o fue la conversión del corazón de Pedro y Juan? ¿O las dos? Yo creo que las dos, ¿no? Yo creo que las dos. Ambas dos. Las dos. Fueron las dos. Pedro y Juan. Ahora, fíjense que es algo precioso esta historia porque lo que ocurre es justamente eso. Lo que ocurre es que se está aquí rompiendo una enemistad de siglos entre judíos y samaritanos. De siglos. ¿Qué hubiera pasado si va Felipe y predica y reciben el Espíritu Santo automáticamente? Te digo algo, ¿sabes qué hubiera pasado? Que hubiera existido una iglesia cristiana jerusalemita y una iglesia cristiana samaritana. Es lo que yo creo. Ahora, no estoy en contra de las denominaciones. Muchos me han dicho, oye, ¿qué opinas de las denominaciones? Y yo les he dicho, son sanas las denominaciones, son sanas. Es sano que si tú tienes un perfil de fe y tienes dones espirituales y tu iglesia local enfatiza ciertos dones, es sano que seamos diferentes en el cuerpo de Cristo. Y yo a un hermano pentecostal, yo lo voy a abrazar con todo mi amor, porque somos hermanos en Cristo. Si él entregó su vida a Cristo y recibió al Espíritu Santo, él es mi hermano en Cristo, independientemente
sí, tenemos prácticas diferentes y tenemos a lo mejor áreas de ministerio diferentes. Él es mi hermano en Cristo. Y creo que si esto no hubiera ocurrido, sí estaríamos hablando de dos iglesias o de una primera separación del cristianismo. Es más, para que tengas una idea, los samaritanos tenían su propio Pentateuco, estaban elaborando su propio Pentateuco, ellos estaban haciendo su propia ley. Hay un Pentateuco samaritano, imagínate. O sea, entonces creo que entender el por qué es necesario que que Pedro y Juan vayan y les impongan las manos a los samaritanos para que reciban al Espíritu Santo y sean integrados a la iglesia de Jesucristo, creo que tenía un doble propósito. Uno, el saber que ellos eran bien recibidos en la iglesia de Jesucristo. Y dos, que Pedro y Juan con sus propios ojos presenciaran que Dios recibía a los samaritanos como parte de su cuerpo, como parte de su iglesia. Ellos tenían también, Pedro y Juan, que romper, y los judíos también de la época tenían que romper esa enemistad, y también los samaritanos, al permitir que Pedro y Juan vayan y como parte del ministerio apostólico de Jesucristo, les impongan las manos, ellos también como creyentes están permitiendo y entendiendo que tienen una hermandad con Pedro y Juan, que son cristianos de la parte sur. Es una historia, hermanos, híjole, espectacular. Es una historia que no se tiene que tomar a la ligera, es una historia que se tiene que entender la historia de los samaritanos para entenderla, porque muchas veces leemos historias en la Biblia y no entendemos su significado. Cuando leemos la historia del buen samaritano, Jesús platica y dice, había una persona que quería viajar de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron, y pasó un sacerdote y lo vio y se siguió de largo, y pasó un levita, lo vio y se siguió de largo, y llegó un samaritano. O sea, esa era una historia polémica, pero si tú no entiendes la historia del Antiguo Testamento sobre los samaritanos, y que Jesús estaba poniendo como ejemplo a quienes muchas veces nosotros no ponemos como ejemplo, no le vas a entender el sabor a la historia. Vas a decir, el buen samaritano, y le vas a poner así sus manitas. No, perdón, es que los samaritanos eran personas que no se llevaban con los judíos, y Jesús vino a romper esos paradigmas, vino a romper esas barreras. Entonces, a veces leemos pasajes de la Escritura, no entendemos la historia de algunas cosas, y es importante que no seamos eruditos. Tampoco es que seamos eruditos y sepamos así la lista de todos los reyes, no, pero que sí al menos sepas cuál es el origen y por qué hay tanta enemistad entre ellos dos. ¿Para qué? Para que sepas el porqué de la necesidad de que Pedro y Juan, en símbolo de compañerismo, nuevamente, símbolo de compañerismo, les impusieran las manos. Vivi, tienes la mano levantada, te escuchamos. Sí, gracias, Chucho. A mí me llamó muchísimo la atención esta parte, porque nos habla también de que nosotros tenemos que compartir a otras religiones y aceptarlas con amor, ¿no? A la hora de que los apóstoles trataban de ellos acabar con fuego, decirle a Jesús, oye, podemos acabar con este problema de una vez, y ellos creían ser avalados por medio de Jesús, decir, tenemos ya ahora sí que la autoridad y el poder, y ellos acabar con ese problema que ellos creían que esa era la manera, y Jesús con amor les dijo, a ver, esta no es la manera, al contrario, tenemos que actuar con amor, con misericordia, con empatía, y al contrario, mostrarles nosotros algo diferente e incluirlos y darles el plan de salvación. Esto nos habla mucho a nosotros lo que tenemos que hacer ahora en día, ¿no? No es llegar con la Biblia y, como dicen, agarrarlos a bibliazos y decirles, tú estás mal, tira tus ídolos, este es el único camino a la salvación. Y no es de que no es, ¿no? Sino con amor decirles, Jesús es el camino. Amén. Y poco a poco el Espíritu los va a convencer de pecado y ellos solitos van a tirar los ídolos, ¿no? Pero totalmente. Muchas veces no es con la Biblia, con el fuego, con
con el ímpetu de autoridad, de querer decirle tú estás mal y nosotros bien, ¿no? Ujú, Sino ujú. con el amor y con la visión de perdón, de incluir, y no con una actitud de venganza o de Totalmente. destituir, ¿no? Totalmente, Vivi. Gracias por tu comentario. Fíjense que hace algún tiempecito elaboramos un material de evangelismo personal. Y mucho de lo que dice Vivi es completamente cierto y está en ese manual de evangelismo personal, porque hay diferentes formas de compartir el evangelio. No bueno, y primero que no estamos vendiendo Mary Kay, y miren que respeto a quienes venden Mary Kay, pero a veces evangelizamos como vendiendo Mary Kay, y creo que el mejor evangelismo es el evangelismo relacional. El evangelismo relacional. ¿Por qué? Porque entiendes de inicio si la persona cree en la Biblia o no cree en la Biblia. Imagínate que vas a evangelizar a una persona que no cree en la Biblia y tú utilizas la Biblia, perdón, te vas a topar con pared. Entonces, ¿recuerdan lo que yo les mencionaba acerca de la importancia de entender a la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo? Lo vamos a ver cuando lleguemos al ministerio de Pablo. Pablo utiliza puentes culturales para presentar el mensaje del evangelio. Llega a una ciudad llena de ídolos y todo, y les dice, yo veo que ustedes son súper religiosos, pero ¿qué creen? Me encontré una estatua que dice al Dios no conocido. ¿Qué creen? Yo sí lo conozco, ¿no? Entonces, en vez de Pablo decir, derriben eso, encuentra un puente para evangelizar. Hace algún tiempo, sí les platiqué la historia de un matrimonio precioso que vivía ahí por el Starbucks de Chegaray. Cuando yo estuve sirviendo en Campus Lomas Verdes, había un matrimonio precioso de ancianos, ya personas de la tercera edad, que estaban muy preocupadas porque su hija y su nieto estaban yendo a una secta ahí en Lomas Verdes de un chaparrito que predicaba, entonces estaban como muy inquietos. Y esta mujer que iba a nuestra iglesia dice, es que mis papás están muy inquietos, ya no nos quieren dejar venir. Me dijeron que hasta que no venga uno del líder de esa secta a platicar con nosotros. Y entonces yo me lancé a platicar con estas personas, les llevé unas galletitas, tuvimos la verdad es que un tiempo muy padre. Y la primera reunión que tuvimos con ellos platicamos de todo menos de religión, de todo, de que él era jubilado de Pemex, de que lo iban a operar de la rodilla, de lo que sea, de que su hija sí iba a nuestras reuniones y que éramos felices con que su nieto fuera a la capilla infantil y que se divirtiera y todo. Bueno, haz de cuenta que le quitamos una tonelada de encima a los señores grandes porque estaban legítimamente preocupados ellos como católicos de que su hija y su nieto estuvieran yendo a una secta, porque dicen evangelista, una secta evangelista, no dicen evangélica, ellos dicen muchas veces evangelista, ¿no? Entonces, esa fue la primera plática, y la segunda plática que tuvimos hablábamos de muchas cosas, de la Biblia. Me empezaron a preguntar cosas y la señora se quedaba callada. Hasta que como la tercera cita, y se los platico, hasta la tercera cita la señora de la casa me dijo, oiga, don Jesús, muchas gracias por todo esto que ha venido aquí. Yo le tengo una pregunta y quiero que me la responda con la verdad. ¿Verdad que ustedes los evangelistas no aman a María? Y yo, ¿quién le dijo eso? Sí, ustedes no aman a María. ¿Cómo no? Claro que amamos a María. Es un ejemplo de virtud, es una mujer extraordinaria. Es más, vamos a su historia. ¿Quiere que leamos la historia de María en Lucas capítulo 4? Vamos, présteme su Biblia. Maravillosa sierva de Dios. Fíjese cómo oró. Dijo, que Dios haga lo que quiera de mi sierva, porque a través de mí va a venir el Salvador del mundo. Claro que la amamos. Eso. Pero ustedes no le rezan. No. Fíjese, si yo encontré en la Biblia alguna ocasión en la que alguien hubiera rezado a María, nosotros lo haríamos. Pero más bien déjenme platicarle cómo María oraba a Dios junto con los otros apóstoles y el grupo de la iglesia, y la llevé a Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hechos capítulo 1, donde todos estaban reunidos orando. Pues hace cuenta que como que su idea de que odiábamos a María, al menos se derrumbó, ¿no? Entendió que nosotros no le rezábamos a María porque la Biblia no diría que le rezáramos a María. Y yo le dije, si la Biblia dijera que le rezáramos a María, yo le rezaría a María, pero no he encontrado en la Biblia hasta ahora ningún pasaje así. Y se quedó muy tranquila. Y me dijo, ¿le puedo hacer una segunda pregunta, pero dentro de 8 días? Sí, claro que sí, con todo gusto. Y ya, entonces llevé otras galletas y tomamos cafecito, y me dijo, le voy a hacer una segunda pregunta. Ustedes no creen en los santos, ¿verdad? Dije, claro que sí, está usted viendo uno. Y ya empieza a reír. ¿Pero cómo? ¿Qué usted se cree muy santo? ¿Qué?
Le digo, pero ¿cómo? Claro, la Biblia dice que todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús somos llamados a ser santos, somos santos. Mire cómo le escribía San Pablo a todos los santos de Roma, cómo le escribía San Pablo a todos los santos de Corinto. Les decía santos, claro que yo creo en los santos. Y hay un chorro de santos, su hija es una santa y su nieto no tanto, pero cuando se pone, no es cierto, no es por portarnos bien, santo significa apartado. Y empezamos a platicar. Lo que dice Vivi es cierto, buscar puentes. ¿Sí me explico? A veces no buscamos puentes, buscamos barreras y no, estamos cerrados al diálogo. Y como cristianos debemos entender y amar a todos por igual y con libertad de expresar lo que creemos de una manera amorosa. Y cuando hay algún tema en el que tú digas, la Biblia dice esto, sin atacar, sin enojarte. Segunda experiencia, y le doy la palabra a Marta. Segunda experiencia, también serví en Campus Lomas Verdes. Y terminé de predicar y llegó una hermana muy linda de nuestra iglesia, muy servicial. Y llegó y me dijo, Chucho, estoy muy contento porque ya por fin le compartí el evangelio a mi mamá. En serio, qué buena noticia, qué buena onda, ¿ya le compartiste la? Sí, ya le compartí la. Cuéntame, ¿cómo estuvo? ¿Qué? Pues es que llegué a su casa y mi mamá tiene una estatua gigantesca de la Virgen de Guadalupe. Y le abrí su Biblia, le dije, préstame tu Biblia, mamá, mira lo que dice Éxodo 20, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza, y ya le dije, ok, acá, ajá, y luego, pues ya, pero ¿y luego? No, pues ya le dije, pero ¿y cuándo le compartiste el evangelio? Pues ahí, ¿no? O sea, yo le dije que era una idólatra y que se iba a ir al infierno. Le digo, bueno, déjame corregirte, no le compartiste el evangelio, no, le dijiste lo que estaba mal. Y tienes razón, le enseñaste con la Biblia lo que estaban, pero nunca le hablaste de que Jesucristo murió por sus pecados. Nunca le dijiste que tú también, como yo, somos pecadores, que todos necesitamos la gracia de Dios. Nunca le dijiste que Él quería perdonarla y librarla y darle una vida en abundancia. Nunca le presentaste el mensaje del evangelio. Lo que hiciste fue mencionarle lo que está mal. Y no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no le presentaste el mensaje del evangelio. Le presentaste una cita del Antiguo Testamento para atacar su creencia, sin presentarle el mensaje del evangelio. Entonces, creo que ya nos desviamos un poco del tema. Déjenme terminar, bueno, vamos con 3 manos levantadas y me dejan terminar con la historia de Simón el Mago, que quería con dinero adquirir el poder del Espíritu Santo, y de Felipe el Etíope, y vamos a intentar terminar cuarto para las 2. 3 manos levantadas. Primero la levantó Marta. Marta, te escuchamos. Ok, yo nada más quería comentar acerca de lo que estaban hablando de Samaria, de que pues fue un lugar donde se hicieron muchas cosas malas y la división que se hubo entre el norte y el sur, y también lo que habías comentado sobre cuando estuvo herido la persona, el judío, y que el samaritano le ayudó. Pero a lo que quiero llegar es de que estuvo en el caso de la mujer samaritana que le ofreció al agua, que Jesús le pidió agua a la mujer samaritana, que había esa división, que no se aceptaban, como tú has mencionado, los del norte con el sur, y que ella por eso mismo dijo, como un hombre judío me está pidiendo a mi agua, que no debe de hablar la mujer samaritana. Pero esto aplicándolo también a la situación presente que hay mundialmente, de que esas divisiones políticas o religiosas o espirituales o raciales que seguimos teniéndolas en la actualidad, que en el lugar de que prediquemos y que ganemos almas a la gente que no son creyentes, que hacemos esas divisiones también nosotros mismos, y que no los tratamos de alcanzar, sino que también hay esas divisiones entre nosotros que a veces creemos que estamos somos más espiritualmente o más racialmente mejor, o todas esas cosas, y que no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, como Jesús nos dio el ejemplo de que debemos de alcanzar aún a los samaritanos, debemos de alcanzar a todos aquellos que no conocen de Dios, y que el evangelio es precisamente para todos. Es nada más lo que yo quería decir. Gracias, Marta, gracias, es correcto. Grabémonos dos palabras: la verdad con amor. La verdad con amor. Amar, acompañar, estar con la gente y no diluir la verdad.
Platicábamos hace algún tiempo, ¿verdad? Sí, qué padre es honrar a nuestros profesores de años. Y yo quiero honrar hoy la vida del profesor Daniel Jiménez, el director del seminario, porque yo en su momento cuando estudié no entendía que él siempre nos recordaba que la vida cristiana es una tensión, y es una tensión sana, y es una tensión linda. Y yo decía, caray, y sí, hoy entiendo muchas cosas. Esta tensión, ¿cuál es esta tensión del cristiano? La tensión del cristiano vive entre la verdad y el amor, y debe de acompañarle toda su vida. Muchas veces vamos a estar en situaciones, mis amados hermanos, en situaciones en las que vamos a amar a la gente, vamos a acompañarlos y todo, pero en algún momento tenemos que decirles la verdad. El amarnos no significa que no le digamos que necesita arrepentirse y entregar su vida a Jesucristo. El amarlos no significa que rebajemos el mensaje del evangelio. El amarnos no significa que escondamos lo que la Biblia dice. No, eso no es amor. El amor es también hablar con la verdad. Pero en ocasiones, en el otro espectro de la vida cristiana, están los super verdaderos, pero inmisericordes, que van y andan por la vida señalando a la gente. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, y tú estás mal en esto, y tú estás mal en esto. Espérame, no fuiste llamado a eso. No fuiste llamado a eso. Y por el otro extremo, insisto, hay personas que por temor a la crítica se guardan la verdad. Es que soy un cristiano muy amoroso, y cuando me preguntan acerca de las relaciones homosexuales, no digo lo que la Biblia dice, porque soy súper amoroso. Ojo, no estás siendo amoroso. Ser amoroso es amarlos, es acompañarlos, es lo que sea, pero cuando te pregunten, vas a decir lo que la Biblia dice, con amor, pero vas a decir lo que la Biblia dice. Y a veces nos gana el amor y escondemos la verdad. Eso no está bien tampoco. ¿Por qué? Porque decía Jesús, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, más para ser pisoteada. Entonces, esta tensión preciosa de la vida cristiana, de vivir la verdad en amor, no andar juzgando a todo mundo, no andarle señalando, no, si no te preguntaron tu opinión, no la digas, pero cuando te pregunten tu opinión, no te la calles y menciona lo que dice la Biblia con respecto a eso. Entonces, gracias, Marta, muy buen comentario. Y mi querido Arthur, te escuchamos. Amigo querido, nuevamente hola. Qué gusto verte, amigazo. Oye, una pregunta, ya me hizo un poquito bolas. En el primer mapa que pintaste, pusiste la división de los reinos. Uno quedó Efraín, Israel en el norte y Judá en el sur. Y luego nos dividiste o nos hiciste otro mapa que decía Galilea, Samaria y Judea. Y que los galileos se iban a Decápolis para después de ahí irse a Judea. Pero si eran cuates los de Galilea con los samaritanos, ¿por qué hacían ese cambio? Eran un poquito cuates y no tan cuates. Te voy a decir por qué, mi querido Arthur. Eran del reino del norte, ¿no? Los dos. La gran mayoría sí, aunque el reino del norte hacia el centro era donde estaba más el problema, hacia Samaria. ¿Sí me explico? La región del norte, lo que ya en tiempos romanos se dividió como Galilea de los gentiles precisamente, aunque tenía sí mucha presencia gentil, también era como una sección un poco agrícola del mar y pesquera y demás cuestiones. Entonces, aunque sí había, ¿cómo explicarlo? Influencia samaritana, el norte, muy el norte de Galilea como tal, era un tanto, voy a decirlo así, mi querido Arturo, un tanto neutral, vamos a llamarlo así, un tanto neutral. ¿Sí me explico? O sea, yo hice esta división a grosso modo, mi querido Arturo, a grosso modo, como para que entendiéramos la división que permaneció desde el 930 hasta el Imperio Romano, ¿no? Norte-sur, a grosso modo, entendiendo que el norte, vamos a llamarlo el norte, la presencia preponderante de Acab, de Jezabel y todo, es más como un poco hacia el centro. ¿Sí me explico? A Samaria, no tanto a Galilea. Exactamente. Okay, muchísimas gracias, Jesús. ¿De qué, hermano? ¿De qué, mi Arturo? Muy buena pregunta, amigo. Muy buena pregunta. Gracias. Jael y Rodrigo, los escuchamos. Sí, soy yo, Elizabeth. Elizabeth. Mira, yo quiero compartir una experiencia solamente de lo que viví a través de evangelismo explosivo, el cual en este ministerio el Señor me permitió ser primero alumna, luego maestra y formadora de
pastores y líderes para la herramienta de evangelismo explosivo. Esta herramienta nos enseña desde tener una introducción hasta llevar al paciente, al alumno o al candidato a una decisión. Y el objetivo es dominar esta herramienta para presentar el evangelio en 1 minuto, menos de 1 minuto, o 15 minutos, o hasta 1 hora si el candidato tiene el tiempo. A través de esta herramienta el Señor me permitió servir en diferentes ocasiones y en diferentes circunstancias que yo nunca pedí, sino que el Señor las ponía. Entonces, una de ellas, ¿por qué menciono esto? Porque me llama la atención el ejemplo que pusiste de esa persona que confrontó con los ídolos que tenía esta gente. Y bueno, lo principal es que el presentador del evangelio se abandone en el control del Espíritu Santo y sea él el que dirija este momento que está dentro de los planes del Señor, porque no está dentro de nuestros planes. El Señor te presenta cosas imprevistas de forma increíble. En fin, el Señor me llevó a presentar el evangelio a una paciente con diagnóstico de cáncer terminal, en shock séptico y en fase terminal a la brevedad. Llego yo y la veo en esas condiciones y conociendo su fondo espiritual sumamente católica porque era familiar de mi esposo, entonces después de saludarla, de hablar con ella, pues darle amor en esos momentos tan severos que ella estaba viviendo, con insuficiencia respiratoria que yo pensé que en ese momento me iba a tocar a mí a verla morir, pues el Señor me invitó a presentarle su palabra. Y fue de una manera súper breve, porque el punto era de que ella escuchara el mensaje de salvación antes de que se muriera. Era una premura de tiempo increíble, ¿no? Entonces, me recuerdo que yo le presenté el evangelio en menos de 5 minutos, porque yo decía, yo razonaba como médico. No quiero que se muera antes de que lleguemos a la decisión. Urge que ella tome una decisión por Cristo. Ya está a punto de morirse. Entonces le presento el evangelio, la llevé a una decisión. Ella me dijo que sí quería aceptar a Jesucristo como su Salvador y de pronto que le dijo, yo no le estoy hablando de un Cristo que está en la cruz, ni le estoy hablando de un intercesor como el que usted tiene colgado en su pared, porque ella en su casa, como yo había ido a su casa, tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe enorme y una del Papa. Entonces no le estoy hablando de eso, le estoy hablando de ese Cristo que murió, resucitó, que la ama, que ahorita está intercediendo por usted, que la espera con los brazos abiertos, que está poniendo este momento para que usted escuche la verdad. ¿Quiere aceptar a ese Cristo? Y ella me dijo, yo quiero a ese Cristo, no quiero al que tengo colgado en mi pared. Yo bendije a Dios con todo mi corazón, oré con ella, hicimos la oración de decisión juntas, en fin, y al final Dios puso en mi corazón de orar por ella por sanidad. ¿Y cómo recuerdo las palabras? Le dije, Señor, ahora como tu hija, la presento delante de ti. Si tú quieres sanarla, Señor, sánala y que tu nombre sea glorificado. No les miento, hermanos, fue un mensaje en menos de 10 minutos. Y para mi sorpresa como médico, ella empezó a respirar un poquito mejor, se quedó más tranquila y me fui. Y saben una cosa, el Señor la sanó de ese shock séptico, de esa insuficiencia respiratoria. Ella, la verdad, hermanos, con respeto lo digo, apestaba su habitación a enfermedad, a infección. Es un aroma, nosotros como médicos le llamamos sui generis, cuando el paciente por dentro se está pudriendo y ya no hay manera de. Entonces, para mi sorpresa, mejoró y fue de tal manera que la dieron de alta para pasar la Navidad y el Año Nuevo con su familia. Unos días después la fui a visitar a su casa. Ella ya estaba consumida por el cáncer. Ella le dio mucho gusto verme, sus lágrimas salían, ya no podía hablar. Ella ya estaba completamente consumida y entonces le dije,
¿tiene miedo de morir? Fue una confrontación muy fuerte. Y ella me hacía con sus ojitos que sí, y entonces le dije, no tenga miedo, abandónese en las manos de ese Cristo que usted aceptó y hoy la está esperando con sus brazos abiertos. Él es su pastor. Y en ese momento le leí el Salmo 23, oramos y ese día 3 de la mañana murió. Yo al comenzarles esto, hermano, créanme que vuelvo a vivir eso porque es muy fuerte para mí emocionalmente. Y el Señor salvó a esa mujer. Entonces, Amén. muchas veces es necesario confrontarlos. Yo vuelvo a decir, abandonarse en las manos del Señor y que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras palabras y el Amén. que prepare ese corazón que va a recibir su palabra, porque el momento es tan breve. Amén. Que solo Dios, hermanos, de verdad. Amén. Esto. Gracias, Elizabeth. Gracias por tan lindo testimonio. Amén, cómo amén, sí, amén. Para llevar a una persona a su presencia y qué increíble, gracias que también a través de lo que tú haces, ¿no? A través de lo profesional, justo eso, el que nuestro trabajo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros pacientes, a la gente que tenemos cerca, podamos compartir el mensaje del Evangelio, y gracias de todo corazón, qué lindo testimonio. Y yo sé que muchos de nosotros podríamos compartir aquí, ¿verdad? Testimonio de cómo el Señor nos ha usado para llevar. No hay, les voy a decir algo, hermanos, y yo creo que mi hermana Elizabeth y muchos de ustedes puede asegurar eso también. No hay mayor gozo que compartir el mensaje del Evangelio con una persona. No hay mayor gozo, ¿verdad? Y hagámoslo con amor desde la perspectiva de amor, de verdad, como dice Elizabeth. Sí, claro que no vamos a negar el arrepentimiento, la fe, que es el mensaje del Evangelio. No vamos a presentar un mensaje distorsionado, pero hagámoslo con amor, con mucho amor, con mucha gracia, porque así el Señor nos ha tratado a nosotros. Gracias por tan lindos testimonios, hermanos. Rapidísimo, quiero cerrar el capítulo 8 hablando acerca de Simón el Mago. Sucede que hay una persona ahí que cuando ve que Jacobo y Juan imponen las manos a los samaritanos, él quiere con dinero tener ese poder, ¿no? Quiere con dinero tener esta facultad que había visto en Jacobo y Juan. Creo que no estaba entendiendo la escena, creo que no sé qué pasaba en el corazón de Simón el Mago, ¿verdad? Y bueno, Pedro le reprende, le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta maldad, ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y bueno, la historia menciona que Simón el Mago se arrepiente, ¿verdad? Tiene ahí una segunda oportunidad. Y déjame enfatizar en el versículo 25. En el versículo 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¡Ah, qué belleza! Cómo termina esa historia. Todo lo de Samaria, el que hayan descendido Jacobo y Juan, no solamente para que recibieran al Espíritu Santo, sino también para que ellos vieran que los samaritanos también eran ahora sus hermanos, redundó en el avance del evangelio. Otra vez, el propósito de los milagros, el propósito de la plática de Jesús con Juan. Ay, gracias por el mapa, muchas gracias, hermano. Gracias. El propósito era, ¿cómo se llama? Nada más avísenme, por favor, cuando vayan a utilizar la pantalla, no lo hagan así arbitrariamente, se lo suplico, por favor. Yo sé que son cosas. Ay, muchas gracias. Si puedes quitarlo porque quiero ver sus rostros. Muchas gracias. Si quieren compartir pantallas, nada más por un principio de orden, no me molesto, ni me enojo, ni mucho menos. Solamente avísenme, por favor, no lo hagan así de manera arbitraria porque me sacan un poquito de onda y dejo de verlos. Así que nada más se los pido, por favor. Se los pido, por favor, como decía Juan Gabriel. Entonces, ¿en qué ya me distraje? ¿En qué estaba diciendo? Perdónenme. El propósito de los milagros. Cierto, versículo 25, el propósito de los milagros era justamente la predicación del evangelio, el que muchas personas les fuera anunciado el mensaje del evangelio, y además el asunto también de, ¿recuerdan la plática de Jesús con la mujer samaritana en el capítulo 4? Recuerden que una de las cosas que hizo la mujer samaritana fue justamente como hablar del Mesías a las poblaciones de Samaria, es decir, como que adelantó un poquito
esta mujer. Es más, yo creo que quiero honrar la vida de esta mujer extraordinaria, porque, no sé, es una suposición mía, no lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia, pero yo creo que esta mujer samaritana, junto con esa primer generación de samaritanos que tuvieron este encuentro con Jesús, exacto, preparó el camino para Felipe, preparó el camino para Felipe para cuando viene esta dispersión, vaya Felipe hacia el norte y predique a los samaritanos, ellos tengan este encuentro con Jesús. Yo estoy seguro que ellos, su corazón ya estaba sensible para el mensaje del evangelio que Felipe iba a compartir con los samaritanos. Y finalmente viene una siguiente historia de conversión de Felipe y el etíope. Un ángel del Señor acerca a Felipe. La verdad es que por eso digo que Felipe es el personaje a veces olvidado, ¿verdad? Es el que literalmente abre la puerta para la evangelización a todos aquellos fuera de las fronteras de Judea y de Jerusalén, y se acerca al eunuco etíope, ¿verdad? Y se da cuenta que viene leyendo el relato de Isaías 53. No sabemos de esta persona, no sabemos su origen, solamente sabemos que era de Etiopía, no sabemos si era un prosélito, no sabemos si era un judío que nació en Etiopía, si era un judío helénico. No sabemos mucho acerca de este etíope. Lo que sabemos, y ahí menciona, ¿verdad? Un poquito, es que era un eunuco. Recuerden que en las cortes, en tiempos bíblicos y en varios tiempos, se daba como esta costumbre, ¿verdad? De castrar a las personas cercanas a la corte para evitar hijos bastardos y algunas cosas ahí que se daban en las cortes, ¿verdad? Raulito, levantaste tu mano, amigo, te escuchamos. Sí, pues hay un estudio que parece que es de los judíos descendientes de los que se fueron con la reina de Saba de Salomón. Mira, sí, es una de las teorías. Ajá. Y hay muchas leyendas en relación a esa parte muy interesantes. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Raulito. Sí, es como una de las teorías, una de las teorías. Ahora, déjenme decirles que venía estudiando Isaías 53, personaje importante, y él es bautizado, ¿verdad? Él es bautizado, entrega su vida a Cristo, dice, ¿qué impide que sea bautizado? Y ahí lo bautiza. Fíjense que estamos, y con esto quiero cerrar nuestra sesión de hoy, estamos platicando con el pastor y el grupo de ministros acerca de los bautismos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cuándo vamos a tener bautismos con esto de la pandemia y todo? Y la verdad es que no hemos platicado el tema como a profundidad en una sesión de consejo. Esa parte me toca a mí la responsabilidad y les pido oración para que Dios me dé sabiduría cómo manejarlo, porque el tema del bautismo es un tema importante en la vida cristiana, pero también creo que hay muchos malos entendidos con respecto al bautismo. Muchos creen que el bautismo salva. El bautismo no salva, el único que salva es Jesucristo. Ojo, el bautismo en agua no salva a nadie. No hay nada de especial en el agua de allá de Zona Esmeralda, es agua del manantial de Jilotzingo, preciosa y deliciosa, y no hay nada de especial en el agua de sus iglesias locales. No hay tal cosa como agua bendita. El agua es bendita porque es agua, mano, es porque Dios la creó, pero no hay, porque muchos piensan, ¿no? O sea, de veras, a veces algunas personas, no, es que esa agua es el agua de la iglesia. No, espérame, es agua, la agua de Tlacote, exacto, Carlos Arroyo dice, es agua así de completamente divina porque Dios la hizo, ¿no? Nada más, no tiene nada de especial. Entonces, ¿y por qué menciono esto? Porque a veces tenemos como ciertas ideas, ¿no? Con respecto al bautismo, de que nos va a salvar. No nos va a salvar. Te salva Jesucristo. Si tú entregas tu vida a Jesucristo y al segundo siguiente, Dios no lo quiera, te llama a su presencia, tú te vas a la presencia de Dios. El ladrón que estuvo a la diestra de Jesús no tuvo tiempo de bautizarse, ¿verdad? Murió esa misma tarde, pero Jesús le dijo, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el único que salva es Jesucristo. Es el único que salva. El bautismo no salva. Ahora, exacto, uno se bautiza porque es algo, no para salvarse. Ahora, ¿qué es una ordenanza? Claro que es una ordenanza, ¿no? Yo también conozco muchos cristianos que recibieron a Cristo hace 10 años y no se han bautizado. Y digo, ¿qué onda? ¿Te avergüenzas de Jesús o qué, no? Entonces,
hay que bautizarse. Ay, Gabriela ya levantó la mano. Perdón, Gaby, yo no sabía que tú no te habías bautizado, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, ahora, en esta historia, otras de las ideas que se tienen es que solamente los pastores pueden bautizar, ¿no? Solamente un pastor ordenado puede bautizar en una iglesia local y todo. Mira, en esta historia, yo nada más encuentro a dos personas. No más encuentro a dos personas. A Felipe y al eunuco. Nada más. No es en el contexto de una iglesia local. Ahora, no estoy diciendo que no sea increíble, lo más deseable es que te bautices en una iglesia local, lo más deseable es que te bautice un pastor, qué padre, ¿no? Que te podamos bautizar, lo que sea. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia está señalando a un creyente, bautizando a otro creyente, que puso su confianza en Jesucristo, que entendió el mensaje del evangelio. Ahora no quiero aquí ya, Chucho me dio permiso para bautizar. No, cálmate, no estoy diciendo eso, ¿no? Es ya aquí los bautizadores, ¿verdad? Lo único que estoy diciendo es que en esta historia no hay nadie a quien darle testimonio público. Van en el camino, hay un charquito y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora esta pregunta es muy importante porque muy probablemente él, yo creo que es mi personal punto de vista, yo creo que él era un adepto al judaísmo, no sé por qué lo presiento por su pregunta. Él probablemente por su condición, y Lucas señala su condición de eunuco, probablemente él se sentía indigno, porque recuerda que en el judaísmo tú no podías servir a Dios si tenías algún defecto físico, y particularmente, y estamos entre adultos, ¿verdad? Los varones, particularmente un defecto físico genital. No podías, eras completamente, no eras apto para el servicio, aún si fueras de la tribu de Leví, si tenías algún defecto, no podía servir. Yo creo que la pregunta de este hombre, de este varón, que es eunuco, va por ahí. ¿Qué impide que yo me acerque a Cristo? Y la respuesta de Felipe es nada. Bautízate. Esta historia es una historia que requiere mucho análisis, mucho análisis. Es una historia bastante interesante. Pero hablando otra vez del asunto del bautismo, si alguien me pregunta, oye, Pastor Chucho, si de repente yo estoy en la sierra y alguien recibe a Cristo, ¿lo puedo bautizar? Yo te diría, ¿qué impide que sea bautizado? No pasa nada. Ahora, no te voy a invitar, vete bautizando a toda la gente. Yo no te invitaría a que lo hicieras. Otra pregunta importante, la forma de bautizar, ¿no? El bautismo es por inmersión, según la Biblia, es por inmersión. Pregunta, ¿se puede bautizar a alguien por aspersión con un chorrito en la cabeza? Yo diría sí, en circunstancias especiales. Sí, a una persona que está conectada a un aparato que le da línea de vida, a una persona que tiene dificultad para moverse, a una persona con alguna incapacidad motriz, y que lo vas a exponer al sumergirlo, claro que lo puedes bautizar rociándole agua en la cabeza y le explicas que en la Biblia bautismo significa inmersión, pero que por esa circunstancia especial la forma pasa a un segundo término. Insisto, no estoy diciendo que ahora bauticemos por rociamiento, no estoy diciendo eso. La forma bíblica es la inmersión, que los metamos y que sirve que se bañan, porque algunos de ustedes llegan ya muy cochinos ahí al bautisté. No es cierto. No, sí se bañan cuando se bautizan. Pero pregunta, pastor, ¿es pecado si de repente un adulto que está en su cama postrado, que no se puede levantar, o que es hidrofóbico, que tiene temor al agua, o que está conectado a una línea de vida en un hospital, ¿es pecado que lo bauticemos con un chorrito de agua? No es pecado, es una excepción, Y otra de las preguntas, ¿a qué edad se bautiza la gente? Ahorita acaban de poner aquí, ¿verdad? Yo me bauticé a los tantos años, pero me preparé y todo, gracias Esther. Hay personas que son muy chiquitos y que entienden perfecto el mensaje del evangelio, que entienden que todos somos pecadores, que entienden que Cristo murió por nosotros. ¿Qué impide que un niño de 8 años o de 12 sea bautizado? Nada. Y una persona puede tener 50 años, pero si se bautiza porque, no sé, porque anda tras una chava de la iglesia y por eso quiere bautizar, no ha entendido el mensaje del evangelio. O sea, su bautismo y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque no entendió no es más, ni siquiera recibió a Cristo, pues. ¿Sí me explico? Entonces, ahora,
un bebecito no tiene conciencia, no entiende lo que estás, no ha tomado ni siquiera una decisión por Cristo, un bebecito. Por eso no bautizamos bebés, porque en la Biblia todas aquellas personas que fueron bautizadas fueron personas que hicieron una decisión voluntaria por Jesucristo. Entonces, bueno, me quería dar algunos minutos para hablarles un poquito acerca del bautismo bíblico, ¿verdad? Y estos pequeños excepciones, le llamaré yo. Una de las excepciones es la pandemia, ¿verdad? Oye, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que Isaac tiene un vecino que no se puede mover o lo que sea y demás. Isaac le comparte el mensaje del evangelio y él se quiere bautizar. Yo sin ningún problema a Isaac le diría, amigo, ¿lo quieres bautizar? Y quieres echarle una charolita ahí porque pues está muy grave y está ahí su vecino en cama, no habría ningún problema. ¿Sí me explico? No es el escenario perfecto. Lo único que estoy diciendo es que Isaac bien podría hacerlo, porque en la Biblia no hay ningún pasaje que diga que solamente los pastores podemos bautizar. No sé si algún comentario, duda, o ya tienen hambre, porque yo también ya tengo nada, ¿cierto? ¿Preguntas, comentarios? ¿Sí? ¿Listo? Mis queridos hermanos. Adrián, mi querido amigo, levantaste la mano. Sí, nada más rápido, pastor. Dos cosas. Vemos, sí, el caso en el caso de Simón, que en el versículo 13 sí dice que Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales. Entonces, como bien mencionaste, yo creo que sí, cuando se arrepiente más adelante, yo creo que es un caso tal vez que nosotros podemos ver, ¿no? Que a nosotros a lo mejor empezamos a compartir. Puede que nuestra, o sea, que cuando compartamos sí caiga en nuestra semilla que florezca, que dé fruto, pero también tenemos que ir guiando a los que van llegando a Cristo, porque posiblemente Simón no lo hizo con una mala intención, con el afán de, él estaba a lo mejor acostumbrado a ese estilo, a ese tipo de vida, que a lo mejor con dinero él podía conseguir, pero él sí creyó, y más adelante pues él se arrepiente, ¿no? Entonces yo creo que, ya podremos platicar con él en la presencia del Señor. Y por último, en el versículo 25, como comentabas, que después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de Samaria. Y es verdad, o sea, ya aprovecharon ahora sí que, por decirlo así, la vuelta, ¿no? O sea, ya por Felipe pues, llegaron para que pudieran recibir al Espíritu Santo, pero ellos mismos vieron que después de lo que hizo Felipe, que sí aceptaron, ahí sí como que ya les quedó claro, ¿no? O sea, como que siento que no les había quedado claro desde el principio cuando Jesús con la mujer samaritana, que ese realmente era como un parteaguas diciéndoles a ellos, oye, con ellos también, ¿no? Con ellos también van a ser parte de, pero hasta entonces lo comprendieron, pero después de, como bien dijiste, que Felipe fue el que se animó a ir, ¿no? Ya entonces ellos aprovecharon de regreso, ya no perdieron tiempo, ya dijeron, es para todos ellos también, pues bueno, de regreso también vámonos hablando y compartiendo, ¿no? Totalmente. Gracias, mi querido. Muy buen comentario, muy buen comentario. Y ellos también aprovecharon la vuelta por Samaria. Gracias, amigo. Arturo, te escuchamos, amigo. Sí, hermano, gracias. Oye, me llama la atención aquí en el versículo 39 cuando dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino. ¿Qué pasó ahí con Felipe? Porque dice más adelante que después se encontró en Azoto. Sí. ¿Cómo lo podemos entender esa parte que de repente desaparece Felipe? Sí, es buena pregunta. Es algo de los misterios que luego yo así lo logro, o me lo logro explicar, que es un misterio de los misterios que tiene el Señor y que pues bueno, algún día se conocerán, pero mientras tanto no dejamos de ser humanos y dejamos de tener esa pregunta o esa curiosidad, ¿verdad? Una muy buena pregunta, Arturo. Hay que leer lo que la Biblia dice, no decir lo que la Biblia no dice. La Biblia no dice que desapareció, solamente dice que el Espíritu le arrebató. Lee, por favor, otras versiones, mi querido Arturo. Lee otras versiones cómo interpretan este pasaje. La palabra griega es jalar con fuerza o impulsar. Impulsar. Esa es la palabra arrebato. A veces lo que nosotros hacemos es cuando leemos alguna palabra, la interpretamos según nuestros lentes. El pasaje no dice que él desapareciera. Nunca. No, dice que le arrebató.
Entonces, una recomendación, mi querido Artur, léelo en diferentes versiones para que veas cómo menciona eso. Y sí, dice que ya después Felipe se encontraba en Azoto y anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó, él mismo llegó a Cesarea. Entonces, creo que es ahí como un recorrido que él hace, Felipe. Ahora, sí es impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de hecho, hace una obra impresionante aquí con Felipe, porque el Espíritu Santo es el que le dice a Felipe, acércate a ese carro. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Tanto, con toda claridad a Felipe, le da la orden a Felipe que él mismo, Felipe, por sus propios pies, o en carro, no sé cómo venía, él se acercara al carro a predicar. El Espíritu Santo sabía que venía el eunuco y venía leyendo Isaías 53. Entonces, cuando dice que le arrebató o le jaló, es como este impulso del Espíritu Santo, particularmente en Felipe. No sabemos si sea algo sobrenatural y que desapareció. La Biblia no dice que desapareció, solamente que lo jaló. Ajá. Y ya después Felipe fue a Azoto y ya él siguió anunciando el evangelio y hasta que pasó así como en su recorrido hasta llegar a una parte muy, muy norte que es Cesarea. Pero buena pregunta, mi querido Arturo. Ok, gracias, hermano. Gracias. Pablo Olvera, te escuchamos, hermano. ¿Qué tal, Chucho, hermanos? Oye, una pregunta, Chucho. Yo no me acuerdo, pero igual no me acuerdo. ¿En el Antiguo Testamento ya hay referencias de bautismo o en qué momento se empieza a instituir el bautismo? Porque según yo la primera referencia es con Juan el Bautista, pero ¿qué onda con el Antiguo Testamento? Muy buena pregunta. El bautismo tiene que... ¿O en qué fue? ¿Cómo? ¿O en qué momento se instituyó, pues, el bautismo? Ah, ya. Fíjate que es una gran pregunta esta, Pablo. Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, la Cena del Señor, si alcanzas tú, de la Cena del Señor, si alcanzas a trazar la línea de la Cena del Señor hasta la Cena de Pascua, y la Cena de Pascua la puedes llevar hasta Éxodo, ¿no? En el asunto del bautismo, aquí dicen en el cruce del Mar Rojo, sí hay algunas referencias metafóricas a que fueron bautizados el pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo, es decir, en su liberación o en su salvación, a la hora de pasar por el Mar Rojo, es una metáfora, no es la institución del bautismo como tal, es una metáfora que utiliza Pablo para hacer alusión al bautismo. Pero así como esa metáfora, hay también metáforas al lavamiento, por ejemplo. Hay una metáfora del bautismo con el lavamiento que se hacía para presentarse delante de Dios limpios. Ahora, después hay el bautismo de arrepentimiento, que el bautismo del arrepentimiento como tal es el que anuncia Juan el Bautista, antes de la llegada del Mesías. Y después viene el bautismo como expresión de salvación o de liberación, que es el bautismo ya de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, aunque no puedes, Pablo, así como en la Cena del Señor, como trazar una línea, ¿no? Hay como ciertas ideas o ciertas figuras que van apuntando hacia la idea del bautismo en Cristo, el bautismo en agua en Cristo, pero ninguna de ellas es perfectamente exacta, ¿sí me explico? Por ejemplo, del cruce del Mar Rojo, como dice Carlos, ¿no? El cruce del Mar Rojo sí hay referencias de que cuando salen, son liberados, viene ahí y son como bautizados, pero realmente pues no tocaron el agua. De hecho, esa es la parte milagrosa, que no tocan porque se abrió el mar, ¿no? O sea, entonces en esa parte la metáfora falla. En la parte del lavamiento, ¿no? El lavamiento no lo hace el agua, lo hace el Espíritu Santo. En esta metáfora de lavamiento en el Antiguo Testamento para presentarse puros delante de Dios, los sacerdotes ahora, que nosotros ahora en Cristo somos reyes y sacerdotes. Y entonces cada uno de estos elementos, permíteme la expresión, va anunciando, va como anticipando el bautismo en agua en salvación de Cristo. Entonces, incluso Juan el Bautista cuando bautiza, no bautiza igual, lo vamos a ver más adelante. Hay un bautismo de Juan y hay un bautismo en Cristo, ya aquellos que somos salvos. Es el último de los bautismos, el bautismo en Cristo. Entonces, había como figuras que iban anticipando el bautismo ahora en Cristo. No sé si estoy dando respuesta a tu pregunta, mi querido
mi querido amigo. Dice, hay referencias al bautismo en el Espíritu. Sí, el bautismo del Espíritu es que el bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo te mete al cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo, al menos el único texto que habla del bautismo del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu nos ha bautizado en un solo cuerpo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo, cuando tú entregas tu vida a Cristo, te sella como su propiedad, y no solamente eso, te sumerge al cuerpo de Cristo. Ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo según la Biblia. Entonces, pero es un buen tema, mi querido Pablo. De hecho, tengo un estudio acerca de, bueno, del bautismo en agua no tanto, del Espíritu Santo tengo ahí varios estudios, particularmente con el hecho de la llenura y del bautismo. De hecho, en un sermón creo que hablé del Espíritu Santo hace poquito. Chéquense ese sermón, creo que hablé de lo que significa la llenura del Espíritu Santo, que es una experiencia continua, y del bautismo, que es que el Espíritu te toma y te inserta al cuerpo de Cristo. Si no, no eres parte de la iglesia. Si no eres cristiano, no eres, ni tienes dones espirituales, ni eres parte de la iglesia de Jesucristo, eres bautizado en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es un buen tema. Es un tema muy profundo. Hermanos, gracias. Ahora sí, qué tarde los estoy dejando ir, mano. Qué tarde los estoy dejando ir. Hugo, ¿estás levantando la mano? Sí. ¿O te estás despidiendo?